Estrada Lázaro para que nos hable de patrimonio cultural inmaterial, rituales gastronómicos. Me pidió hablar un poco sobre la cocina tradicional y los rituales gastronómicos, que es lo último que hemos abordado en términos de tratar de mantener la oralidad a partir de las cocineras tradicionales. Pero consideré pertinente plantearles en un primer momento un patrimonio histórico tangible bajacaliforniano con algunas vertientes regionales para poder clarificar un poco más, posiblemente el siguiente año sí, mostrarle lo que hemos hecho con ritos de gastronomía, con ritos mestizos, indígenas, que también es un tema muy, muy interesante. Entonces, al momento de tratar de abordar el tema, pues en primer lugar vemos que en el 2010 la UNESCO aceptó la propuesta de incluir a la cocina tradicional mexicana, cultura comunitaria ancestral y viva, el paradigma de Michoacán, en la lista representativa del patrimonio cultural inmaterial de la humanidad, PCI. El principal criterio de inclusión es que la cocina tradicional mexicana es un elemento fundamental de identidad cultural de las comunidades que lo practican y transmiten de generación en generación. Es una manifestación cultural viva, antigua, con continuidad histórica y originalidad en su producto, técnicas y procedimientos que tiene como base el maíz, el frijol y el chile. De entrada, es una visión mesoamericana. El norte, como ya lo han señalado, es un poco diferente. Pero también en esas diferencias habría que mostrar documentalmente por qué las características norteñas difieren de la base central del maíz, el frijol y el chile. El tema de la identidad culinaria es algo que ha ido tomando cada vez más interés a nivel local y nacional. Hemos empezado a hablar en voz alta de la o las cocinas mexicanas a partir de la propuesta de la cocina tradicional, propuesta que ha causado confusión y que al final se aclaró que era toda la cocina mexicana. La temática es interesante, sobre todo pensando en que somos un México heterogéneo y en la frontera una comunidad bien diversa y plural. Nadie duda de la calidad de la preparación de los productos marinos y agropecuarios californianos, del Valle de Mexicali, del clima mediterráneo y los vinos del Valle de Guadalupe y Santo Tomás, o bien los pequeños microclimas donde se cosecha la vid desde Tecate hasta Santa Gertrudis en el paralelo 28. Nuestra diversidad geográfica y los distintos ecosistemas posibilitan una variedad increíble de productos: trigo de Mexicali, mariscos y pescado de la costa, flora y fauna de las instalaciones de la Sierra de Juárez, San Pedro Mártir. Muchas de nuestras verduras viajan por el mundo, además están los peces, mariscos y otros productos. Algunas obras que han abordado el tema en forma somera y algunos recetarios que se generaron en los años 70. Un elemento que ha faltado es tener una lista de platillos locales de los pueblos y comunidades bajacalifornianas, una relación de cocineras y posteriormente la valoración y difusión de nuestra riqueza como patrimonio propio. Bueno, entonces quiero presentarles una lista y así podemos pasarla en forma despacio de nuestras cocineras, el lugar, la comunidad y los platillos. Y vean la cantidad de platillos que tenemos. En total yo he contado 550 platillos. Así que podemos, los que están ahí en la computadora, podemos elevar el documento. Es decir, 550 investigaciones sobre la cocina popular bajacaliforniana. Así que están los guisados, desde el flor de biznaga, quiote, quelite, desvenado con palmilla. Es decir, vamos subiendo el documento, son 17 páginas, no quise poner todo el documento, pero este es parte de un criterio que sería cocinera, comunidad y platillo. Como pueden ver, quien quiera abordar una investigación sobre la cocina bajacaliforniana tiene tela de donde cortar. Bueno, en términos historiográficos, tenemos una historiografía en ciernes. Bueno, pero hay que verla primero. Le seguimos. Porque nada más tengo 20 minutos. Y fíjense, los siguientes son los platillos de la cocina mestizos. Es poblado, localidad, nombre del platillo, informantes.
todavía viven. Hay diferentes tipos de birria, de asado, de venado, de cecina, de carne con chile, carne con nopales, los hilos de cedros, las características de los pescados, los mariscos, y bueno, todo lo demás. Es una lista larguísima de platillos. Y les voy a decir por qué cambié el tema. Porque al momento de abordarlo, y ahorita ya les voy a platicar, siempre miraban los mismos productos. Siempre abordaban las características de las cocinas que se tienen a la mano. La langosta de Puerto Nuevo, la comida china de Mexicali. Decían, no hay más investigación, no hay más productos. Bueno, plantear derroteros para una investigación seria y profunda sobre la gastronomía. El rosario con todos los platillos que tienen. Bueno, el documento lo podemos socializar para todos, creo que es un primer momento. Sí, licenciado. Son 550 por 550. diferentes. Diferentes. Pero le voy a platicar. Todos ya los han probado. Híjole. Le platico la anécdota. Durante Semana Santa me fui a Bahía de Los Ángeles y les hice 2 días de mis vacaciones. Llegué con los lancheros. Dijeron, vámonos a la isla. Un siguiente día nos fuimos a la isla. De ahí entré con ellos a atrapar pulpo. Sacaron el pulpo. En la tarde las mujeres lo cocinaron con azúcar. Con azúcar, sí, con azúcar. Muy blandito el pulpo. Con una salsa mexicana, muy rico. Al siguiente día regresamos a Bahía y después regresé. Le dediqué 5 días más el regreso a 6 para un solo plato. Y es el único que... O sea, ¿qué significa? Y si queremos hacer una historia o un estudio de esto, ocupamos no una persona, muchas personas dedicadas a desarrollar las recetas y a videograbar. Eso es significativo para ver la cantidad en tiempo. La Secretaría de Turismo me dijo, oye, queremos que nos hagas un estudio sobre la cocina. ¿Hay presupuesto? Sí, tenemos 10,000 pesos. Bueno, pero es que 10,000 pesos no van a ajustar, porque fíjate que, y les platiqué la anécdota. No, es que eso nos rebasa. Bueno, hay que hacer algo serio. Sí, sería bueno tratar de hacer entrevistas de historia de vida, memoria histórica de las cocineras, de los cocineros, los ingredientes. Vaya, se ocuparía un proyecto interinstitucional para la cocina. Es lo que podría plantear, ¿no? Y a partir de ahí generar ideas, porque al final el proyecto ya no es mío, el proyecto ya es de ustedes. Y cada municipio podría abordarlo de manera diferente, cada delegación lo podría abordar de manera diferente. En el caso de Mexicali, licenciado, tenemos 210 poblados y tenemos muy claro la machaca de Islas Agrarias y la de Michoacán de Ocampo. Nos faltan los otros 208 poblados con características diferentes. Cada ejido tiene sus particularidades. Nada más hablamos del municipio de Mexicali. Es decir, cuando la gente dice, es que vamos a abordar, no. Hay que plantear una estrategia metodológica para poder abordarlo de esta manera. Pero bueno, ese es el primer punto que quería abordarlos en 5 minutos. Y exactamente, ya estamos 5 minutos. Se ocupa, se habla de los mismos temas, para el clima benévolo de Baja California, para el olivo y la vid, los vinos del Valle de Guadalupe, la langosta de Puerto Nuevo en Rosarito, el atún ahumado y la sardina en Puerto Ensenada, Mexicali con su comida china y San Quintín con sus erizos, almejas y ostión, siempre frescos. Algunos han denominado a esta relación peninsular con el mar, Baja Mar. Al tema se han sumado las escuelas de gastronomía en la formación de profesionales que han surgido en las últimas décadas. Festivales de distintas vertientes de comida organizadas en Ensenada, Tijuana, con el propósito de mostrar las variables de los platillos regionales. Pregunta: ¿tenemos una comida regional con sustento histórico en Baja California? Esa fue la primera pregunta que yo me hice. Y más complicado resulta el no tener a la mano preparaciones o recetas locales y regionales, que se elaboraron con muchos de estos productos en pie de desaparecer, o bien en ciudades y zonas rurales, que se elabora en función de sus entornos geográficos y sociales. Es una cocina que se abastece de la producción local, mencionada en libros de temas generales y que generalmente forma parte de la tradición local. Bien, miren, yo les voy a plantear en estos 15 minutos que me quedan una propuesta de una vertiente histórica en torno hacia la comida regional. Por lo regular se habla de que
y lo hemos visto en muchos libros, que hay una relación entre lo indígena y lo mestizo. Bueno, yo me pregunté, si hay esa relación, hay que demostrarla. Y les voy a leer una descripción. En total, el documento que empecé a escribir, lo escribí hace algunos meses para este foro. Después me arrepentí porque llevaba 50 páginas y dije, no, ya lo voy a parar. O sea que tengo 100 páginas a doble espacio listas para pulirlas un poquito y publicar posiblemente. La primera pregunta es, ¿cuál es la relación entre los indígenas nativos y los mestizos? Y les voy a leer una cita de 12 que encontré muy parecidas. Los californios no saben nada de lo que en otras tierras se entiende por cocina, guisar o asar, porque carecen de los trastos necesarios y de los conocimientos indispensables para fabricarlos. En parte porque se les haría largo el tiempo si estuviesen que esperar 3 o 4 horas a que estuvieran cocinados o asados un pedazo de carne. Por ello, queman, chamuscan y tuestan en la lumbre todo lo que comen crudo, de modo de que botan siempre al centro de la lumbre o las flamas o sobre las brasas la carne o el pescado, pájaros, serpientes, ratones y murciélagos, como si fuesen pedazos de leña. Ahí los dejan un cuarto de hora humeando y sudando. El asado que resulta está negro y quemado por fuera, crudo y chorreando sangre por dentro, sin cuidado alguno. Lo tiran al suelo arenoso y polvoroso y ahí lo dejan para que se enfríe. Luego lo sacuden un poco y ya queda listo para el banquete. Todo lo que puede llamarse carne, según la definición que he dado en líneas anteriores, suele prepararse de la manera antes dicha. Y solo falta hacer notar que, antes de asarlos, no acostumbran despellejar al ratón, ni destripar a la rata, ni lavar los intestinos del ganado, ni limpiar los pedazos de carne que han quitado tirados en las inmundicias. De entrada, ningún mestizo comería esto. Así que la primera vertiente histórica es: sí hay 2 documentos que he localizado durante la época misional de una relación que algunos elementos de la tatema, del aloe, sí se le colocaron peras, se le colocaron limones para que tuviese su sabor y era succionado por mestizo. Es lo único que se ha encontrado durante el siglo XVII, XVIII y XIX, principios del XX. Pero si ustedes me dicen que tomamos elementos de aquí para nuestra comida, yo lo digo. Y aquí tenemos 10 descripciones muy parecidas de cómo preparaban los alimentos. La tesis que yo quiero plantearles es una discusión un poco no arriesgado, porque sí les voy a leer algunos textos para probarles. Ustedes saben que los padres culturales de Baja California y el Alta California son Sonora y Sinaloa. La migración llega de Sonora y Sinaloa durante las reformas borbónicas y luego llegan la salida de los jesuitas, entran franciscanos y dominicos y se empieza a poblar toda esta zona. Bueno, a partir de ahí, los patrones culturales de los bajacalifornianos son Sonora y Sinaloa. Por lo tanto, para mí, la cocina y la alimentación fueron elementos identificadores del grupo social mestizo al tener contacto con otros grupos originarios en Baja California. Los nuevos migrantes poseían costumbres culinarias muy arraigadas e intentaron construir un modelo culinario de su lugar de origen al lugar de destino. La alimentación basada en carne fue para los nuevos migrantes a la península de Baja California un símbolo de la cultura, de una identidad. De esta manera, cuando entran en contacto con una sociedad y cultura diferente, aunque en un principio se adaptan a la falta de ciertos ingredientes y utensilios, con el tiempo, el conseguir gustos y saberes casi idénticos a los de la región de origen, conviven en una cultura alimentaria de una sociedad receptora y se alza con una fuerza como un signo que marca la identidad. Esto lo voy a demostrar con algunos documentos. Miren, el siguiente documento que les quiero leer es una descripción de los mestizos. Es una descripción de finales del siglo XVIII. Me quedan 5 minutos. La comida de los mestizos o gente de razón tiene elementos comunes a lo largo de la península. Para 1818, un grupo chileno llegó a San José del Cabo y el misionero les ofreció un banquete. Se les regaló con tal variedad de platos como jamás habían visto en fiesta alguna. La cocina nunca se alzó a un modo de un grado superior. Los guisos principalmente fueron de tortuga, jamón y venado, que resultaron excelentes. La descripción es mucho más larga de cómo se preparan, todo lo que...
Otra descripción, principio del siglo XIX. Las costumbres y actividades eran: los buzos empiezan siempre cerca de las 11 de la mañana y terminan como a las 2 de la tarde. Se les sirve a los buzos 2 comidas: atole con atole asada y carne asada en la mañana, y cuando regresan de su labor en la tarde, lo que le llaman pozole. Bien, siguiente descripción. Una descripción del café, de cómo llega el café durante la colonia y cómo se reparte. Ahí siguen más descripciones, cómo se prepara la carne, todo lo demás. En total, las descripciones sobre la carne son como unas 20. Y quiero platicarles una descripción. Me quedan 3 minutos, mejor les platico, ya no tengo chance de ver. Pero bueno, les pasaría el documento, que está un poco gordo, grueso, para leer todas las descripciones. Hay una descripción de Tecate, donde hablan de la preparación de la carne, y me encantó porque permite ver cómo se ha generado esta tradición de generación en generación de la preparación. Y todavía en la parte media de la península, lo que predomina es la machaca, muy similar a Sonora, muy similar, no significa igual, muy similar, donde se ubica una piedra, se le da un elemento simbólico a esa piedra, que va de generación en generación, y la carne se seca, y al momento de secar se le da a empezar a dar esos garrotazos con masa, se pulveriza y se prepara. Hay ranchos todavía que eso es muy tradicional. Empanadas todavía las vemos en las celebraciones de San Pedro Mártir de carne hecha como machaca. Pues la carne es un hilo conductor. Cuando venía de Tijuana para acá dije, bueno, no podríamos explicar Tecate sin la carne. Y la descripción que tengo es muy larga, pero es muy bonita, porque realmente nos dice cómo una señora enseña a su hija. La descripción es de 1884, aparece en el periódico San Diego Union, que está en el Instituto de Investigaciones Históricas, y allí plantea cómo, aquí la tengo, se la voy a leer, con esto voy a terminar. La siguiente descripción de las labores del rancho en el Valle de Tecate es durante la Guerra Civil. Cito: cuando regresamos, la señora Cientíguito, con la ayuda de una indita, la cual parecía ser la sirvienta, estaba preparando la cena. Pusieron a hervir el café. Al hervir el café, se nos sirvió en una taza de lata y rápidamente se volvió a echar a la cafetera, repitiéndose el método un par de veces, de tal manera que la mezcla se mezcló bien el café, volviendo a poner la cafetera sobre el fuego para que se mantuviese caliente. Después procedió a cocinar un pedazo de carne seca, poniéndole ajo, cebolla, tomate. Se produjo un platillo, el cual la señora lo llamó guisado. Más tarde le puso papa y chile para comer. En el ínter la muchacha estaba haciendo tortillas. Cuando todo estaba listo, nosotros los invitados nos sentamos en las sillas y los demás, al estilo turco, se sentaron en el suelo. Cada uno tomó una tortilla, la cual sirve de plato, cuchillo, tenedor y cuchara. Pedazo tras pedazo fueron quitados con la tortilla, enrolladas y consumidas. Era como comer nuestro plato. De esta manera la sirvienta se oraba y lavaba los platos. Textual. Citas de este tipo encontramos varias a lo largo del periodo histórico que abordamos. No se puede explicar la fiesta de Álamo Mocho, de Islas Agrarias, de Michoacán do Campo, sin la barbacoa. Y andamos tratando de inventarnos identidades en función de la fusión. Está muy bien, porque es un elemento turístico para Baja California, porque permite esta reactivación económica de los restaurantes. Pero sí tenemos un antecedente histórico, basado en la carne seca, en la machaca, la barbacoa, que todavía los tomaseños o la gente de Santo Tomás dicen la mejor barbacoa de Baja California es la de Santo Tomás. Y se pelean los cocineros, entre ellos Arturo Granados y todos los demás, porque dicen es el mejor, la mejor persona que hace la barbacoa en la región. Tocayo, te mencionaron que dicen que la mejor barbacoa es la de vaca. Exacto. Y también, sí, la de vaca muda. Y también San Borja señala de que la mejor barbacoa del estado es la de San Borja. Y que las mejores empanadas rancheras son las de San Pedro Mártir. Bueno, me ha tocado y he platicado con los compañeros la suerte de estar en los poblados, visitarlos, y lo primero que me preguntaba es, ¿qué comen los vaqueros? Porque ustedes acuérdense que eran chiveros y que desde el paralelo 28 llegaba hasta Ensenada. Bueno, en una ocasión me fui con ellos, y siempre con esta idea de decir, ¿qué es lo que consumen?
Y la gente llevaba queso seco en su alforja. Y llegábamos a un paraje y me daban un pedazo de queso seco y me decían, ten. Y luego llevaban carne seca y dátil. Entonces, vaya, parte de esa cocina la tenemos todavía en las sierras, en las estribaciones, tanto de Juárez como de San Pedro Mártir. Las ciudades se cocinan diferente. Muchas gracias. Alguien tiene que hacerlo. Alguien tiene que hacerlo. No necesitas una auxiliar. A ver, maestra. Es que usted habló ahorita de los grupos, de cómo se sentaban, ¿no? En el piso. Bueno, esa descripción es de un soldado norteamericano. Y por ahí hay una revista que también habla de que el jesuita, al ver las tierras inhóspitas y demás, pensó en que debería de haber un personaje con características especiales para la atención de los que iban y venían, en este caso particular de ellos que tenían las estaciones, que no eran las naciones, concretamente, ¿no? Los lugares de paso. Y pensaban los beduinos, y se trajeron a los beduinos porque son los que tenían la más capacidad de vivir en tierras inhóspitas. Y hablábamos de las chivas o los chiveros, ¿verdad? Que en aquel espacio del mundo, los beduinos viven gracias a que crían chivas y que viven de este noble animal por las pieles, por la carne, por el queso, por la leche. Y porque además de eso son muy hospitalarios. Si usted va a sus tiendas, pues no hay sillas para que usted esté en el piso, ¿no? Y lo que va a comer, pues tiene que ver con el dátil, con la carne seca, con el queso, con las salseros. Entonces también describían cómo las características de estas personas, que supuestamente si eran los beduinos, pues son la nariz de tal forma, el color de piel, la resistencia, el clima, todo ese asunto. Que a mí me llama mucho la atención que usted menciona ahorita chiveros, ¿verdad? Los que estamos hablando de beduinos. Estamos hablando de indígenas también que fueron chilenos, y que realmente borregueros, en parte de Tijuana, todavía la laguna de Españoles, donde está la central camionera antigua, eran borregueros. Y muchos de los abuelos de los indígenas originarios eran borregueros, que iban hacia la sierra de San Pedro Mártir, posteriormente tenían que venderlos aquí. La trasquila era en un lugar, curiosamente, donde está la mesa grande. Si hablamos de lenguas, tú sabes que Ja significa grande, Hatay, Ja, agua, Tai, grande, agua grande, el mar. ¿Cómo sería mesa grande? Otay era la trasquila. Tenemos una toponimia indígena en Tijuana relacionada con trabajo. Bueno, esa sería otra historia. ¿Alguna otra pregunta? Se hizo la luz. Muchas gracias.